Eh, Quiero saludarles como saludamos nosotros en hebreo. Se dice Laila Tov, buenas noches, y también Shabbat Shalom porque ya estamos en el día sábado para nosotros. Es un honor siempre compartir con ustedes algunas experiencias y también la gentileza de la invitación del cual fui objeto por Yache, que como ya saben significa pues conocimiento, saber, ¿no? Voy a dar algunos aspectos de la eh, psicopatía tal y como la vemos en el campo forense, ¿no? Existe, como ustedes saben, una diferencia entre la psiquiatría clínica y la psiquiatría forense, ¿no? Yo no dudo que los colegas psiquiatras hayan visto psicópatas, no lo dudo, psiquiatras clínicos, pero más vemos eso en el campo forense, porque definitivamente que estamos muy ligados a toda la vulneración de las normas por diferentes personas, no necesariamente por los psicópatas. Así que vamos a intentar esclarecer algunos puntos y las diferencias también entre los diagnósticos que hay entre psicopatía, sociopatía, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno disocial de la personalidad, aunque también se olvidaron de los asociales y de los parasociales, ¿no? Entonces son personas, grupos diferentes, ¿no? Permítame compartir eh, las diapositivas, a ver, sí, a ver, por favor me dice si se ve. Sí, sí, doctor, se ve, claro, y se escucha Bien, bien también. gracias, muy bien. Entonces vamos a nosotros a ver cómo vemos la psicopatía nosotros en el campo clínico, pero desde nuestro aspecto forense, ¿no? Vamos a tratar temas, aspectos generales de la criminalidad para lograr diferenciarlos, hablar brevemente de lo que es la personalidad, qué cosa es la psicopatía, ver la relación entre psicopatía y trastorno antisocial de la personalidad, entre el trastorno antisocial con el trastorno disocial y también entre la psicopatía y la sociopatía, ¿no? Son los 6 puntos que vamos a tratar nosotros el día de hoy. También aclaro que voy a acelerar por cuestiones de tiempo, ¿no? No tenemos el tiempo para explicar cada uno de los términos. Pero la diferencia también entre la psiquiatría clínica con la forense es que los psiquiatras forenses somos muy precisos en los términos, muy precisos en los diagnósticos, porque en el campo forense se requiere no solo la precisión del diagnóstico, sino la demostración de ello. Como ustedes recordarán, el método científico tiene dos pilares. Es la refutabilidad, es decir, todo lo que diga un perito puede ser cuestionado y por lo tanto el perito está en la obligación de demostrar lo que dice. Esto en recuerdo a los principios de Paolo Saquías del año 1642 en su libro Cuestiones médico-legales, que decía que lo que no puede demostrar el médico se queda en la mente del médico. Y por eso es considerado padre de la psiquiatría forense y también padre de la medicina legal. Y el otro principio es el principio de la reproducibilidad o reproductibilidad. Si seguimos el mismo método, vamos a llegar a las mismas conclusiones. No siempre es así. Por eso es que existe discrepancia, ¿no? Eh, en mi búsqueda encontré un meme que me llamó mucho la atención. Mire lo que dice Margaret Simpson. En el fondo, todo criminal tiene un corazón de niño. Y Bart Simpson, más realista, le dice, y viceversa. Es decir, en el fondo, todo niño tiene un corazón de criminal. Y si no fuera así, no habría bullying, ¿verdad? No todos, por supuesto. No todos. Pero también los niños mienten, también los niños son perversos, también los niños son agresivos, también los niños son violentos. No todos, por supuesto, ¿no? Pero los hay. Y esa es una realidad. Y por eso es que muchas veces a mí me llamaba la atención, porque hay colegas, psiquiatras clínicos, que, por ejemplo, dicen, no le puedes poner diagnóstico de trastorno de personalidad porque es menor de edad. Es decir, a una cobra que nació cobra,
como todavía mide 20 centímetros y tiene 2 meses de nacida, no le puedo decir que es cobra. Eso es un error. La cobra es cobra desde que nace hasta que se muere. Después veremos por qué motivo. Eh, También es importante recordar algunas cosas, como en este caso, lo que aparece en eh, es una especie de poemario que se llama El Profeta. Fue escrito por el poeta persa Jalil Gibran. Y en este caso estoy utilizando la tercera versión en español traducida por el profesor Carlos Alberto Seguín, quien tuve el honor de escucharlo y de haber compartido con él algunas veces unas conferencias. ¿Qué es lo que dice en lo que se refiere a la justicia? Dice, el asesinado no es irresponsable de su no es irresponsable de su propia muerte. Y el robado no es libre de la culpa al ser robado. El justo no es inocente de los hechos del malvado. Y el de las manos blancas no está limpio de lo que el felón hace. Sí, el reo es muchas veces la víctima del injuriado y aún más a menudo el condenado es el que lleva la carga del sin culpa. No podéis separar el justo del injusto, ni el bueno del malvado, porque ellos se hallan juntos ante la faz del sol, así como el hilo blanco y negro están tejidos juntos. Y cuando el hilo negro se rompe, el tejedor debe examinar la tela entera y también el telar. Interesante. Porque cuando nosotros vemos un acto que criticamos, podemos decir un acto antisocial, incomprensible, inmoral, etcétera, no solo hay que estudiar, analizar al que cometió el acto, sino también ver nosotros como sociedad en qué hemos contribuido para eso. ¿Sí? Porque somos una sociedad, somos una familia. Y en una familia, no todos los hijos son santos ni inteligentes, hay de todo. Ahora, Schopenhauer también decía que el torturador y el torturado son uno solo. Porque el torturador se equivoca porque cree que no participa en el sufrimiento. Y el torturado se equivoca porque cree que no participa en la culpa. Entonces, para que haya un delito o cualquier otro problema, conflicto, etcétera, tiene que haber por lo menos dos personas. Pero también llama la atención cuando dice, si no estuviéramos tan excesivamente interesados en nosotros mismos, la vida sería tan poco interesante que ninguno de nosotros sería capaz de soportarla. ¿Ah? Interesante. ¿Y por qué? Porque nosotros participamos en el mundo que nos rodea. Nosotros percibimos el mundo de una manera tal que le damos un tinte especial a lo que ocurre a nuestro alrededor. Por eso es que las personas a veces no lo entienden cuando digo que la maldad está en los ojos del que mira. Yo tiño una situación de cierta interpretación dependiendo de mi estado de ánimo, de mis conocimientos, etcétera, etcétera. ¿Eh? Participamos nosotros en los eventos que nos rodean. El caso, siempre recuerdo, me invitan pues a un juzgado para establecer si una persona que estaba dando una declaración estaba diciendo o no la verdad. Y yo recuerdo un estudioso de derecho, Carneluti, que dice que los testigos nunca mienten, pero nunca dicen la verdad, porque es su interpretación de la realidad que ellos han presenciado y que también han vivido. Y la señora dice, yo soy testigo, yo doy fe que vi que esa señora le tiraba una cachetada con cólera. Y yo sonrío y el juez me pregunta, me dice, doctor, y le digo, no, está mintiendo. No, yo sí no, sí señora, le digo usted, no, no dudo. Lo que usted ha visto es que hubo una persona que le tiró una cachetada con la mano derecha, con la mano izquierda. Eso no lo dudo. Pero usted no me puede decir que fue con cólera, con alegría, con ganas o con lo que fuere. Eso solamente lo sabe la persona que tiró la cachetada.
Pero como ve, ella ya interpretó la realidad y dijo que era con cólera. Muy bien, entonces Snyder decía que el psicópata es el sujeto, por las características normales de su persona, sufre y hace sufrir. Lo pongo entre comillas porque eso de que sufre, muy discutible. No sé si ustedes, pero yo nunca he tenido en los más de 30 años como psiquiatra que haya venido a mi consultorio un psicópata, por ejemplo, de tipo disocial, que me diga, doctor, ¿sabe qué? Yo robo, yo pego, yo peleo y quiero que me dé tratamiento para ya no robar más. De que sufren, yo lo dudo. De que hacen sufrir, no lo dudo también, ¿no? Ahora, en todo acto humano existen tres elementos. Igual en el delito, que es un acto humano. Hay un presunto agresor, una presunta víctima y una circunstancia en la cual se lleva el hecho, ¿no? Cada uno de ellos tiene una ciencia que lo estudia. Al agresor la criminología, a la víctima la victimología y a la circunstancia la criminalística. El agresor y víctima son seres humanos y por lo tanto tienen características, tienen salud, personalidad y situaciones que están viviendo. Hoy vamos a hablar del agresor, ¿no? Ahora bien, para que se entienda, he cogido como ejemplo un homicida. Antes, para hacer la introducción del tema que vamos a desarrollar, un homicida, que siempre nos llama la atención, ¿no? El por qué esta persona mató a alguien, ¿no? Y cuando eso ocurre, lo primero que nos preguntamos, los psiquiatras, estamos hablando de psiquiatría, no estamos hablando en otra área del conocimiento, es cuál fue el verdadero motivo para hacer eso. ¿Cuáles eran las necesidades y los temores inconscientes del asesino que lo llevaron a hacer ese tipo de hechos? ¿Y cuál fue el rol de la víctima? Porque ya acabo de decir que en las interrelaciones interpersonales, los conflictos siempre se más de dos, o dos o más, ¿no es cierto? Y ante esta situación, los psiquiatras han elaborado cuadros psicopatológicos. Los investigadores, perfiles criminales, y la literatura y la prensa le ha agregado un elemento más, el morbo, es decir, esa tendencia obsesiva hacia lo desagradable, lo cruel, lo prohibido. Entonces todos participamos en ella. ¿Y qué crea un asesino? Bueno, ya se estudió, ustedes pueden revisar, deficiencias biológicas, alteraciones genéticas, el cociente intelectual, maltrato infantil, familia disfuncional, condicionamiento para la actividad, etcétera, etcétera. Pero, pero, todos coincidimos de que esto se inicia invariablemente en la niñez. Primer punto. Nadie se convierte en psicópata después de cumplir los 18 años. Igual que no se espera a los 18 años para darse cuenta de lo que hace y por lo tanto asumir una responsabilidad. Yo ya lo he demostrado. Le digo, por ejemplo, a ustedes, los que son médicos, abogados, psicólogos, lo que fueren, no han dicho, de acuerdo al artículo 20 del Código Penal, yo voy a esperar cumplir mis 18 años para sacar mi DNI para decidir qué carrera voy a seguir. Ustedes, igual que yo, escogimos una carrera cuando éramos adolescentes. Por lo tanto, los adolescentes también pueden tomar decisiones trascendentales. Entonces no esperan los 18 años. Ahora, cuando se va a analizar una persona que comete un acto que puede ser catalogado como delito, hay que conocer bien su forma de vida y la forma como realiza el hecho. Y aquí vamos a ver un punto interesante, siempre ligándonos al tema, ¿no? Se ha encontrado, por ejemplo, que en la mayoría de asesinos seriales presentan algo que se conoce con el nombre de triada homicida o triada de McDonald, y que estos se han observado en la niñez y en la adolescencia. La triada de McDonald está compuesta por la piromanía, el maltrato a los animales o niños menores, la neurosis.
Y aquí en el Perú, el profesor Hugo Díaz Vázquez, que desde ya les digo, estamos ya terminando la elaboración de un libro en homenaje a él, que son escritos que él ha realizado y que los compartía con nosotros durante la residencia, ¿no? Y le agregó un cuarto elemento, que es la poliomanía, que está en relación con la incapacidad de poder incorporarnos. Entonces, al triángulo o a la tríada de McDonald's se le ha agregado una más. ¿Y en qué consiste la tríada de McDonald's? ¿No? Primero, la piromanía. ¿Sí? Nosotros sabemos que todos los seres vivos, sin excepción, le tienen miedo al fuego. Puede haber un tigre o un león muy furioso, usted saca con una tea, una rama con fuego, no se acerca. Pero, ¿qué pasaría si se le pierde miedo al fuego? Ya no se le tiene miedo a nada. Y por lo tanto, la persona va a hacer lo que le plazca porque no le tiene miedo a nada. Primera característica. Segundo, el maltrato hacia los animales en niños menores. Se ha visto en todas las especies que se protege a los menores, a las crías, así no sea de la especie, ¿no? Y a los que están enfermos. Pero ¿qué hace el futuro psicópata? Observa que hay personas que tienen mayor vulnerabilidad, niños pequeños o animales, que están a su alcance y obviamente que están cerca de su domicilio, de su casa. Son fácilmente ubicables y los maltrata. O sea, no tiene empatía. Y por último, el tercero es la enuresis, que ya nosotros sabemos que después de lograr el control del esfínter, en este caso el esfínter vesical, entre 3 a 5 años, pongámosle 5, la persona se sigue orinando en la cama. ¿Y esto por qué? Porque sencillamente no puede posponer la satisfacción de un deseo. ¿Sí? Cualquiera de los demás, nosotros mismos, tenemos el impulso evacuatorio, queremos orinar, y buscamos dónde hacerlo, porque podemos posponer todavía la satisfacción del deseo. Pero en esas personas no tienen esa facultad, y por lo tanto saben que no deben orinarse en la cama, saben que el baño está cerca, pero igualito se orinan en la cama. ¿Cómo se ve a futuro? Yo veo a alguien que tiene un celular y le digo, ¿y qué tal es su celular? ¿Cómo así? ¿Está bien? ¿Cuánto le costó tanto? Ah, ya voy a ahorrar, trabajo, ahorro, me compro mi celular. Pero ¿qué hace una persona que tiene esa incapacidad de posponer la satisfacción del deseo? Sencillamente te lo arrebata, porque no puede esperar. Lo mismo ocurre con la enuresis. Y el cuarto punto es el que decía el profesor Hugo Díaz Vázquez, la capacidad que se tiene de incorporar normas. Y él nos ponía un ejemplo que sigue siendo válido hasta el día de hoy. En un niño, menos de 5, por supuesto, porque eso se observa en menores de 5 años. Usted le dice al menor, abre la puerta y le dice al menor, para salir se pide permiso. No le está diciendo que no se puede salir, sino que la condición para salir es pedir permiso. Los niños normales van a decir, por favor, un ratito, mira, me voy a mirar. Listo. El futuro psicópata simple y sencillamente espera un descuido y sale, porque no puede incorporar esa norma. Y por eso es que cuando es adolescente, cuando es adulto, como decimos aquí en Perú, le saca la vuelta a las normas. Ya se han creado refranes, hecho la ley, hecha la trampa. ¿Sí? Le saben sacar la vuelta a las normas. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos cómo se explica todo esto? Porque sencillamente, en el sistema límbico, ustedes saben, o lo que se llama también cerebro reptiliano, en donde están las emociones, donde están los deseos, los gustos, etcétera, existen también algo que le llamamos impulsos o instintos, ¿no? Y de todos los que existen, en realidad terminan siendo dos, el instinto o impulso agresivo y el instinto o impulso sexual, y los dos van de la mano. Y estos forman parte de la personalidad, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve? Por ejemplo, el impulso agresivo, para protegerme de los que me atacan, para protegerme del medio ambiente y proteger a mi prole. Me parece bien. Y el instinto o impulso sexual, ¿para qué me sirve? Para sentir placer
y para la reproducción, para procrear, ¿no? Está bien, ¿sí? Tiene grados, por supuesto, de dirección y de control, pero lo que nadie sabe en qué momento y qué hace que eso se tuerza, y lo que sirve para protegerme termino dañando a una persona, la mato. O lo que servía para placer y reproducción, termino dañándolo, la violo. Y estos forman parte de nuestra personalidad. La agresividad, que se manifiesta como violencia de todo tipo, verbal, sexual, física, etc. Entonces, volvemos a otro tema interesante sobre la personalidad, ¿no? Bueno, y también las emociones, está ligado a las emociones humanas, por supuesto, ¿no es cierto? Desde los albores de la humanidad se ha visto que los homicidios, por ejemplo, están en relación a las emociones humanas, porque el amor y el odio conviven dentro de nosotros, ¿no? ¿Cómo? Es facilito, solamente hay que conservarlo. Yo he visto, por ejemplo, una señora que cuida bien a su hijito, lo protege todo lo que quiera. Y al entenado lo maltrata, no le da de comer y todo. ¿Cómo es posible que una persona que protege y quiere bien a su hijito, al otro niño, lo maltrata? Porque ambos, amor y odio, están dentro de nosotros mismos. Ahora, cuando se comete un acto de tipo, en este caso homicida, un acto criminal en general, utilizo el término criminal para referirme ampliamente a todos los hechos que son cuestionados, censurables, no a los delitos, que es una parte de ellos, nos dice que hay tres tipos: el ego distónico, el psicótico y el ego sintónico. Cada uno de ellos tiene características. El ego distónico le pasa a cualquiera. Cualquiera de nosotros, por ejemplo, tiene un conflicto entre yo y el superior, y en un momento de cólera explota, sale la agresividad, sale la violencia y puede dañar a otra persona, ¿sí? Pero estos actos son pues aislados, imprevistos, ¿no es cierto? Y bueno, pues las personas lo consideran como normales, cualquiera hubiera reaccionado de la misma manera. Y por eso es que algunos también le hablan como actos de tipo neuróticos, que están en relación a la angustia, la ansiedad o el estrés. Eso le puede pasar a cualquiera. Los actos o homicidios, en este caso estamos hablando de homicidios psicóticos, por ejemplo, también es explicable, ¿no? Recuerden, los homicidios en los psicóticos es por impulsión, ¿no es cierto? Es decir, motivados por una delusión, un delirio, o por automatismos, actos automáticos. Por ejemplo, tira piedras y le cae una piedra a alguien, ¿eh? Entonces, estos homicidios psicóticos son fácilmente entendibles. El problema radica en el homicidio egosintónico, en donde no hay problemas en el yo, en el funcionamiento del yo. Para el asesino, por ejemplo, es un acto racional y conscientemente aceptado. O sea, la persona sabe lo que está haciendo y lo hace. Los sicarios, por ejemplo, ¿no? Y generalmente este tipo de actos lo realizan personas que tienen o viven en una subcultura, obviamente donde la agresión y la violencia son cotidianos, ¿no? Y están en relación con algo que se llama trastorno antisocial de la personalidad, no necesariamente psicopatía, ¿no? Y estas personas pertenecen pues a lo que conocemos nosotros como mafias, bandas, cárteles, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad son los sicarios que nosotros estamos eh, comúnmente viendo. Entonces, nos interesa este de acá porque volvemos a ver que ya se agrega un tipo más de personalidad que está en juego, ¿no? Pero, ¿y qué cosa es la personalidad? Y se han hecho infinidad de definiciones, incluida la mía. Simple y sencillamente, para mí la personalidad es una forma de ser propia de cada individuo. Es decir, en ese instante, por ejemplo, habemos 100 personas en la sala y por lo tanto hay 100 personalidades, ¿no? Esas personalidades tienen elementos constitutivos. A nosotros nos interesa especialmente esos tres, ¿no? Entonces, ya por características comunes los agrupamos pues en desconfiados, paranoides, en los que son, dramatizan, histriónicos, etcétera. Pero existen tantas personalidades como seres en la Tierra, ¿sí? Ahora bien, hablábamos de tres elementos. ¿Y por qué? Por ejemplo, uno de ellos es el temperamento.
El temperamento es el factor psíquico constitucional, innato. Con eso se nace y con eso se muere. Puede ser genético o puede ser congénito. Genético porque está en los genes, en el ADN, y congénito por trauma al nacer. ¿Es cierto? Esa es la materia prima. En realidad es la forma que tenemos. No cambia. Es como el color de piel. Yo tengo el color de piel trigueño y no conozco tratamiento en la tierra para que me vuelva rubio, porque no es posible. Y no se olviden de esto porque esto me explica el por qué el tratamiento con los psicópatas es un rotundo fracaso. El otro elemento es el carácter, que es la manera de cómo nos comportamos, ¿no? Es el contenido, ¿no? Y esto sí es modificado por la educación, la familia, la sociedad, etc. De tal manera que cuando sale el temperamento, el carácter lo detiene. Yo siempre le digo, cuando uno es agresivo realmente, dice, miércoles. No quiso decir eso. Salió el temperamento que es agresivo verbal y el carácter inmediatamente lo contuvo. Este sí se puede modificar porque es aprendido, ¿no? Y el tercer punto son las actitudes. O sea, esa predisposición de reaccionar de una u otra manera frente a estímulos, objetos, situaciones. Las actitudes también están compuestas por tres elementos. La parte cognitiva, por ejemplo, ideas o conceptos, el machismo. Todas las mujeres son iguales. Ya, tiene ya una idea preconcebida. La parte afectiva, si le gusta o no le gusta lo que hace. Y vuelvo a decir, por ejemplo, yo no conozco ningún psicópata que haya ido a mi consultorio y me diga, ¿sabes qué? Yo ya no quiero robar, quiero que me dé tratamiento para eso. Pues siente placer en lo que hace. Y la conducta, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo reacciona? Verbal, físico, sexual, etcétera. Y por eso es que podemos decir que con el temperamento se nace, el carácter se adquiere, ¿sí? Y por lo tanto se puede también modular, se puede modificar el carácter, no el temperamento. Y la personalidad es una conquista, es lo que queremos nosotros mostrar a los demás o como yo me concibo. ¿Hay personalidades normales? Sí, sí. Y esas personalidades normales tienen 7 características. Una de ellas es el autoconocimiento, ¿no? Es decir, la plena conciencia de nuestras motivaciones, deseos, ambiciones, virtudes, defectos. Es decir, discurrir entre la capacidad y las aspiraciones. Soy realista. Y el autoconocimiento tiene que ser pleno, puesto que si hubiera algo en mí que yo no conozco y que es mío, y otra persona lo descubre, me coge de ahí, talón de Aquiles se llama, y de ahí me maneja, me manipula. Y por eso es que el autoconocimiento tiene que ser al 100%. El otro elemento es la autoestima, el sentimiento de ser capaz. Y se ha hablado mucho sobre la autoestima. La autoestima se tiene como la talla. Yo mido 1,65 m, nadie me va a hacer que disminuya 1 cm o alargarme 1 cm. La autoestima igual se tiene como 30, como 50, como 40. Nadie me puede subir un puntito más de autoestima o bajar un puntito. En los menores sí, porque los menores todavía están formando su autoestima, ¿no? Tercero, el sentimiento de seguridad. Ese sentimiento de seguridad me da a mí la seguridad de saber lo que soy, de lo que tengo, ¿no? Me da la sensación de tranquilidad y espontaneidad en mis relaciones interpersonales. Me permite sustentar opiniones y actitudes independientes aún estando equivocado. Si alguien me corrige, me ayuda a aclarar, ok, estamos de acuerdo, pero yo expresé lo que siento, lo que pienso. El otro punto, la otra característica es la empatía, ¿no? La sensibilidad hacia las necesidades ajenas. La satisfacción de los deseos corporales también, ¿no? Entonces yo me siento contento conmigo mismo y por eso es que me corto el cabello, como lo que me agrada. La capacidad de poder ayudar a otros, capacidad de ser productivo y feliz. Y por último, la ausencia de tensión e hipersensibilidad. 7 características que señalan que esta persona tiene una personalidad normal.
porque vamos a ver que estas van a ir a cambiar dependiendo del tiempo, de la clase, los rasgos, etc. Entonces, las personalidades están constituidas, como decíamos, por un elemento llamado temperamento, que en este caso vendría a ser, si ponemos por ejemplo un edificio, el cemento y el fierro que va a ser igual en todos los pisos. Pero las paredes van a ser hechas por ladrillos, eso se llama rasgos. También se le llama patrones de conducta, que son conductas que se repiten ante estímulos similares. Por eso son comprensibles y explicables. Cuando estos rasgos se vuelven más rígidos y que pueden ser rápidamente identificados por otras personas, porque los incomodan, eso se llama acentuación de rasgos. Y solo la presencia de los rasgos que son inflexibles y desadaptativos y causan deterioro funcional, se habla ya de un trastorno de personalidad. Entonces, hay personalidades normales y anormales o patológicas, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver en una persona común esos rasgos? Hay rasgos cardinales, ¿no? Son muy generales y tienen influencias en toda la persona, ¿no? Por ejemplo, la tolerancia. Una persona es tolerante, siempre es tolerante. Hay rasgos centrales, esos son los más comunes en la persona y se pueden observar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ella sabe que una persona es agresiva y violenta, pero no todo el día está pegándole a las personas. Los rasgos secundarios no constituyen una parte fundamental de la personalidad, pero están presentes. Y por ejemplo, una persona que es tranquila, callada, sumisa, se siente ofendida y explota. Es ahí. Y por último, los rasgos centrales. Estos sí son las características que van a delimitar o definir mi personalidad. No son rasgos generales que caracterizan mi personalidad. Generalmente son entre 5 a 10. Si usted tiene 11, ya se pasó al trastorno, ¿no? No van a cambiar, ya le dije, porque la personalidad es una sola, no va a cambiar, pero factores como emocionales, socioculturales y místicos pueden modificar momentáneamente la personalidad y luego vuelve a lo que era antes, porque es como el color de piel, es decir. A menos de que venga un rayo que se llama psicosis y ahí sí nos destruye la personalidad y ya no vuelve a ser nunca más la misma persona, ¿no? Entonces, se habla de una personalidad normal cuando se hace un uso adecuado o congruente de los rasgos de personalidad de acuerdo a la circunstancia o medio externo. Por ejemplo, si yo cruzo la parada a esa hora, salen a reducir mis rasgos paranoides porque estoy pendiente de todo lo que está ahí. Igual si fuera a una cena en una embajada, voy vestido lo mejor que se pueda, me pongo un smoking, etcétera, ¿no? Y dirán histriónico, no, no, la situación la merita, es normal. Y las personalidades normales tienen esto, a veces se vuelven inflexibles sus rasgos y cuando ya son desadaptativos se llaman trastorno y es la misma. O sea, hay una personalidad paranoide, sí, el celoso, el desconfiado, pero también un trastorno cuando eso ya incomoda y altera las relaciones interpersonales, ¿no? Muy bien. Entonces, ya conocemos, aquí hemos puesto 9 tipos de personalidad que ustedes conocen, en el sistema europeo hay 14, así que eso lo conocen ustedes tanto como yo. Claro, pero hay un inconveniente, hay un inconveniente. No sé si me equivoco, pero por lo menos hasta donde yo he visto los programas de las universidades de las cuales soy profesor, no incluyen un curso de personalidad en la formación de los psiquiatras. Igual que no incluye un curso de sexología o de sexualidad humana, que es un tema también muy candente en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a aclarar los términos y para eso vamos a definir claramente cada uno de ellos. Psicopatía, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno disocial de la personalidad, sociopatía. Aparecen en los manuales, tanto en el DSM como el CIE, pero se han olvidado de los asociales y de los parasociales, que también existen. ¿Es cierto? Por ejemplo, los asociales, los ermitaños, que viven en la punta del cerro, o los que están sentados en el parque fumando marihuana y el resto no les interesa. Y los parasociales, los que nacieron para ser delincuentes, entre comillas.
que son de una subcultura plenamente paralela, que no necesariamente puede ser delincuencial, pero ahí tiene usted los grupos religiosos, ¿no? También, que tienen sus propias normas, ¿no? Nos vamos a interesar en los cuatro primeros, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque ante tantos términos que parecen similares y se lo usan como sinónimos, me hace recordar la frase de Blaise Pascal que decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y por eso que él también decía, me encuentro sumido en una inmensidad infinita de espacios de lo que no sé nada y que no sabe nada de mí. Y eso aterra. Claro, para nosotros los forenses hay que precisar los nombres, las características y saberlo bien, porque el tiempo que tenemos nosotros para evaluar a una persona es muy corto. A diferencia en clínica, que yo lo puedo citar otra vez, y después de un mes puedo llegar al diagnóstico. Estamos de acuerdo. En psiquiatría forense no, porque muchas veces, una sola sesión y se acabó la evaluación y hay que emitir una opinión sobre eso, ¿no? ¿Existen estereotipos? Sí, por ejemplo, en la psicopatía se ha tomado como estereotipo a Aníbal Lecter, pero no necesariamente es así. No todos los psicópatas son delincuentes, ni todos los delincuentes son psicópatas, pero también puede ser como Casanova, ¿no? Y por eso es que yo digo, el psicópata puede ser su vecino, puede ser el tendero, el carnicero, su hermano, o usted mismo cuando se mire en el espejo. Porque tenemos nosotros un lado oscuro en nuestra mente, en nuestra personalidad, la que mostramos y la que guardamos, ¿no? Entonces, lo blanco y lo negro, lo positivo y lo negativo, lo bueno, lo malo, lo moral y moral, está dentro de nosotros. Y se va a manifestar, por supuesto, dependiendo del estímulo externo, ¿no? ¿Y qué cosa es la psicopatía? Y se han hecho muchas definiciones. Voy a utilizar el de Betsy Summers, que dice que la psicopatía es una forma de ser que se caracteriza por una alteración de carácter o conducta social y no comporta ninguna normalidad a nivel intelectual o mental. Nos dice que la psicopatía es una combinación de encanto, de emociones superficiales, ausencia de arrepentimiento, remordimiento, impulsividad y algunas veces también criminalidad. Generalmente los psicópatas no manifiestan comportamiento violento, pero tienden a mostrar un comportamiento impulsivo, riesgoso. Se aprovechan de otros y no muestran poca preocupación o muestran poca preocupación por las consecuencias de sus acciones. ¿Eh? Entonces, esas personas tienen una habilidad reducida para procesar las emociones y reconocer las emociones de los demás. Y por supuesto, no todos los psicópatas van a ser delincuentes. Hay psicópatas, dependiendo del nivel intelectual, de la formación académica, etcétera, que son banqueros, por ejemplo, son congresistas de la República, ¿no? Presidentes, ¿no? O simple y sencillamente como son impulsivos, por ejemplo, practican deportes riesgosos. A mí se me ocurre el puente, el escalar montañas, etcétera, ¿no? Y se aprovechan de los demás sin interesarles las consecuencias. Sí, han escuchado ustedes, ¿qué importa si se perjudican 1.000, 10.000 o 100.000? No les interesa, no les interesa. Tampoco saben qué cosas son las emociones, el amor, la lealtad, etcétera. Aparentemente las entienden, pero nunca van a llegar a comprenderlas. ¿Y cuándo empieza todo esto? Ya hace muchos años. En el año 200 antes de la era común, por ejemplo, Teofastro, que fue discípulo de Aristóteles, relata la historia de un hombre que cometía actos extraños y de extrema violencia, pero que tenía intacto su mente. En ese pues se le llama inteligencia, se le llama a la esfera mental en general. Por lo tanto, consideraban que eso se debía a una enfermedad provocada por causas sobrenaturales o demonológicas. O sea, ya se habían dado cuenta hace más de 2000 años que había personas que siendo mentalmente sanas actúan de una manera extraña. Pinel, ¿no?, nos habla
de locos, así entre comillas, así se hablaba en esa época, que no presentan lesión alguna de entendimiento, o sea, de una parte mental, y que, no están, y que están dominados por el instinto y furor. Literalmente dice, no se evidencia ninguna alteración en las funciones del entendimiento, en la percepción, en el juicio, en la imaginación, en la memoria, pero sí cierta perversión en las funciones afectivas, es decir, tienen problemas en el área afectiva. Un ciego impulso a cometer actos de violencia o también un furor sanguinario. Y esto sin que pueda señalar ninguna idea dominante, o sea, sin ninguna delusión, ni ninguna alucinación o ilusión en la imaginación, que sea la causa determinante para esta manifestación, ¿no? Y por eso es que él da a entender una personalidad normal como sinónimo de desadaptación social, ¿no? Sea debido a una furia instintiva o abstracta, ¿no? Entonces, mire, ya también hace el distingo de este tipo de personajes. Esquirol, un poco después, nos habla de la monomanía instintiva o impulsiva, ¿no? Y nos dice que aquí lo que se altera es de la voluntad, ¿no? Y que esa persona es arrastrada a cometer actos que la razón o el sentimiento no determinan, es decir, sin razón alguna, sin emoción, ¿no? Y por supuesto que la conciencia lo reprueba, ¿no? La voluntad no la puede contener, no la puede reprimir, y que esas acciones generalmente son involuntarias, instintivas e irresistibles. ¿Es cierto? Entonces, como se verá, ya en el siglo XIX, los psiquiatras consideran a la psicopatía como una anomalía congénita. Picard, el inglés, nos dice en su tratado de la locura y los órdenes afectivos de la mente, utiliza el término de psicopatía. Ya tiene la idea, tiene la concepción y va a capturar la esencia de esa personalidad en lo que se llama locura moral. Y esto ha perdurado mucho tiempo, ¿no? Tal es así que Kraepelin, por ejemplo, propone el término de personalidad psicopática, ¿no? Y obviamente se refiere a lo que nosotros conocemos ahora como psicopatía, es decir, a personalidades pobremente dotadas por influencias hereditarias, dañadas en sus procesos madurativos o de origen, ¿no? Y otras influencias físicas tempranas en el desarrollo, maltrato infantil, por ejemplo. Ustedes saben lo que produce el maltrato infantil en el lóbulo prefrontal, ¿es cierto? Entonces, ya no es que solamente siente dolor porque le da un correazo, no, no, el maltrato infantil impide el desarrollo cerebral y por supuesto va a haber a futuro alteraciones en el afecto, en la conducta, en la inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos dice que es un proceso irreversible, ¿no? Entonces, Kraepelin tiene un punto muy rescatable, que es el primero que advierte que los psicópatas no están recluidos ni en los sanatorios ni en las cárceles y que no están relacionados necesariamente con su mundo delincuencial. Entonces, no todos los psicópatas son delincuentes, ¿no? Snyder, ya hemos dicho que en su libro Las personalidades psicopáticas, ¿no? También nos dice que los psicópatas no solo se hallan en las prisiones, entonces también, sino en toda la sociedad. Ya comienza a distinguir que hay personas que están camufladas en la sociedad y que no son necesariamente o que requieren un tratamiento, ¿no? Entonces, él es el que separa definitivamente el término de psicopatía de la delincuencia. Kickl, en su libro La máscara de la cordura, nos habla de que la psicopatía esté en relación a los rasgos de personalidad más que a la conducta criminal, ¿no? Entonces, él describe a un psicópata no criminal que no ha cometido delitos y define los rasgos, ¿no? Entonces, nos dice que los psicópatas no están familiarizados con algo que se llaman valores personales o valores morales y no entiende ese tipo de temas, ¿no? Permanece indiferente a las emociones de la vida.
La belleza, la fealdad, la bondad, la maldad, el amor, el horror, etcétera, no tienen ningún significado para él ni lo motiva, porque tienen algo que se llama ceguera emocional. Y, por ejemplo, ustedes habrán visto que hay algunos psicópatas, en este caso hay un psicópata delincuencial, criminal, que lo condenan a pena de muerte, y lo que él hace es escribirle a su mamá que cuide a sus dos mascotas. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo? Mire, ve ahí está mostrando que tiene afecto por las mascotas. No, no es cierto. Él no tiene afecto. Lo que tiene es que cuidarlos porque el cuidarlos bien le da a él cierto nivel, cierto estatus, cierta admiración que él quiere. O sencillamente él lo utiliza como un anzuelo para poder atrapar a las víctimas. Porque se supone que las personas que tienen mucho cariño a los animales son personas más sensibles. Entonces, no hay que confundirlo, ¿no? Se centran aparentemente su atención, su afecto en algo porque lo necesitan, ¿no? Ahora, ¿por qué son así? ¿Por qué los psicópatas, o en este caso los antisociales, eh, son así? Porque sencillamente, tanto los psicópatas como los antisociales, ¿no?, pueden haber sido maltratados en la infancia. Y en ellos se genera un sentimiento de desamparo, porque nadie los puede proteger. Y eso le va a generar frustración, es decir, cólera contra lo que le genera eso contra los demás, y deseo de venganza. Esto lo va a ir incrementando a través del tiempo y lo va a manifestar cuando es adulto o adolescente, en donde se venga con otros lo que él estaba guardando de hacía tiempos, ¿ya? Entonces, la capacidad de ver que los otros se conmuevan, que es la empatía, se llama ceguera emocional. Es decir, la persona, a pesar de tener su inteligencia experiencia humana, no se da cuenta de los afectos de los demás, ¿no? Eh, ¿Y por qué motivo? Porque no hay nada que él pueda entender, ni lo puedan hacer entender. Nunca va a entender qué cosa es el amor, qué cosa es la fidelidad, la lealtad. Puede repetir las palabras, por supuesto, la aprende de una película, de una novela, pero no las entiende, ¿no? Entonces, hay que diferenciarlos, las conductas entre la conducta criminal, por ejemplo, de una persona común, con la conducta criminal o antisocial de un psicópata, porque son de características diferentes, ¿no? Amén de que estos tienen también lo que se le llama empatía negativa, ¿no? Entonces, la empatía negativa aparentemente se siente conmiseración o lástima a una persona, pero en el fondo no, ¿no? Y el ejemplo que yo tuve la oportunidad de ver, que me causó a mí, por supuesto, que le dio una extraña mezcla entre sorpresa y, no sé si satisfacción o alegría de ver un ejemplo de lo que se hablaba de la empatía negativa. Se trata de dos jóvenes, uno de ellos evalué yo, en donde me cuenta la siguiente historia. Me dice, doctor, yo estuve tomando con mi amigo fulano en tal sitio y de repente se nos acabó ya la plata. Era como las 2 de la mañana. Bueno, le digo, ¿y qué fue lo que hicieron? Y nos acordamos de que a unas 3 cuadras había un mariconcito, un gay, que estaba enamorado de mi amigo. Le digo, y nos fuimos a buscarlo. Y entonces mi amigo le dice, ¿sabes qué? Invítanos un par de cervezas. Y el gay le dice, no, primero hacemos el amor y luego te invito a hacer. No, que sí, que no, que sí. Ganó el psicópata o antisocial. Y compraron la cerveza. Terminaron las cervezas y le dice, compra un par más. Y el chico le dice, no, hemos quedado que hacemos el amor y luego yo compro más. No, que no sé cuánto, no, que compra, no, que... Y mi amigo agarró y le incrustó un cuchillo en el cuello. Le clavó un cuchillo en el cuello. Y se cayó el mariconcito. Le digo, ¿y? Y me mira así, me dice, ayúdame, me muero. Y me acerqué, le levanté la frente, le saqué con mucho cuidado el cuchillo y le corté todo el cuello.
¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué? ¿No ve que estaba sufriendo? ¿Por qué lo voy a dejar que sufra? Empatía negativa se llama, ¿no? Aparentemente le estaba ayudando para que no sufra, pero en el fondo le estaba matando, ¿no? Entonces Kickley hace sus 16 criterios sobre las características de la psicopatía. Y él nos dice que el psicópata tiene una capacidad intelectual intacta, pero que la conciencia moral está disminuida, ¿no? No obstante, puede imitar lo moral y los sentimientos, pero le faltan las emociones asociadas a ello. Él hace que te entiende, pero no te va a comprender, ¿no? Y por eso es que empiezan a diferenciarlo los psicópatas funcionales de los psicópatas criminales o no funcionales, que son otros. Ahora, poco tiempo después, ya casi a finales del siglo pasado, Hare escribe pues la escala de psicopatía revisada, ¿no? Y después publica ya en el 95 una versión reducida, ¿no? Entonces aquí permite con esta escala evaluar a psicópatas que están integrados a la sociedad, ya no solo a los psicópatas criminales que están en los penales. Esto es interesante recordar porque el doctor Perales, junto con su equipo de investigación, realizó un estudio en estudiantes de medicina. Yo conversaba con el doctor, le decía que las entidades, veremos después, no seleccionan a los integrantes de su, sea sociedad, sea pues en la universidad o en otras instituciones. Y por eso es que yo veía que en medicina ingresaba un gran número de psicópatas. El doctor me decía asombrado, ¿cómo puede decir así de los colegas? No, digo, doctor, yo no tengo estadísticas, pues no. Primero que no creo mucho las estadísticas en el Perú, y segundo que no las tengo. Pero de que las hay, las hay. E hicieron un estudio, lo pueden ver en internet, ¿no? El primer día de clase a los futuros médicos. Si la psicopatía es el 1% en la población general, ahí se encontró más del 15%. Y es que a las instituciones no les interesa la personalidad o los valores que tenga una persona, le interesa la inteligencia, le interesa que tenga buena memoria, que pague la mensualidad de estudio y nada más. Y por eso es que ingresan psicópatas a medicina, a la policía, al seminario, etc. ¿no? Entonces, ese es todo eso. ¿no? Ger eh, define qué cosa es un psicópata. Nos dice que es un depredador de su propia especie, o sea, del hombre, que emplea el encanto personal, la manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a los demás para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Interesante. Al faltarle la conciencia y los sentimientos que lo relacionan con los demás, tiene la libertad de apropiarse de lo que desea y de hacer su voluntad sin reparar en los medios, la forma, y sin sentir un actitud de culpa o arrepentimiento. Una clarísima definición de lo que es la psicopatía. Y como ve, no necesariamente tiene que ser un criminal. Entonces, insisto en que hay psicópatas pues, que son banqueros, que son congresistas, que son médicos, ingenieros, abogados, etc. Él escribió, hace su publicación, mira, aquí tiene la escala, ¿no? Son los 20 ítems. ¿no? Hay que seguir un curso, por supuesto, para aprender a manejarlo. No es nada del otro mundo. Los conocimientos no tienen dueño, como ustedes saben. ¿no? Mire, y acá tiene la escala reducida. ¿no? Entonces, eso lo tenemos ahí. ¿no? Y hay un libro interesante también que se llama Sin Conciencia, ¿no? que relata lo que él llama el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. ¿no? Entonces, hay literatura para eso. Él nos dice que las esferas afectadas son la esfera cognitiva, la afectiva y la interpersonal. Cada uno de ellos tiene características, ¿no? Pero son esas tres esferas, ¿no? Cognitiva, afectiva y conductual, porque la relación interpersonal es en relación a la conducta, ¿no? Las tres esferas abarcan, ¿no? Igual acá nos habla de las diferentes facetas y cada una de las características en cada ello. Cuatro facetas que, como ustedes verán, ¿no?
Está en las relaciones interpersonales, los afectivos, la irresponsabilidad y la impulsividad, y la parte netamente antisocial, ¿no? Bueno, ahí tiene con la calificación, también lo pueden ver ustedes, ¿no? Eso pueden ustedes revisarlo tranquilamente, ¿no? Eh, vale la pena aquí recordar cuáles son los criterios de la trastorno antisocial de la personalidad del AP, de acuerdo al, al DSM-5, ¿no? Ustedes también lo pueden revisar, ahí están las características que vamos a ver, algunos se superponen con los criterios de psicopatía, y por eso es que muchas veces se confunden, ¿no? Los investigadores o los criminólogos también han diseñado sus esquemas de perfil de los psicópatas, ¿no? Cada uno de sus características. Y aquí es esto interesante, ¿no? La locuacidad. Los psicópatas, por ejemplo, tienen una facilidad de palabra única, rápidamente te enredan, ¿no? Y obviamente tienen una apariencia encantadora, ¿no? Entonces, en lo que nosotros le decimos cara de ángel. ¿Hay una relación entre la psicopatía y la delincuencia? Sí, hay estudios que nos muestran cuál es la relación entre ellos, ¿no? Y hay que ver un diagnóstico diferencial, definitivamente, porque hay confusión. Mire, ve lo que dice Chidbe Calabush. El psicópata es un delincuente en potencia. No siempre es así. No siempre es así. Ya hemos dicho que hay un grupo de psicópatas que pueden ser delincuentes. Sí, uno, pero no más. Hay psicópatas primarios, hay psicópatas secundarios y en los otros, los delincuentes, ¿no? Entonces, puede llegar a delinquir, sí, pero no todos los delincuentes son psicópatas, como he dicho, ¿no? Y entre los dos, tanto en la psicopatía como el trastorno disocial, comparten algunos elementos, sí, la desproporción a los estímulos, por ejemplo, la disarmonía, ¿no? La intolerancia, la inadaptabilidad, y que estos tienen una conducta antisocial, sí, también, ¿no? Y que eso le va a alterar el problema, el ámbito familiar, laboral, etcétera, sí, porque tiene patrones inflexibles y también desadaptativos, ¿no? Ahora, ¿cómo clasifica Gera a los psicópatas, ¿no? A los psicópatas primarios que corresponden a las mismas características que la dio Keke. El psicópata secundario o psicópata neurótico, ¿no? Aquí tiene cierta capacidad de relaciones afectivas, cierta capacidad, ¿no? Puede sentir algo de culpa o remordimiento, ¿no? Y por supuesto también puede sentir ansiedad, ¿no? Entonces puede tenerla. Y el psicópata disocial, bueno, él es el más parecido a los antisociales porque está relacionado o vive en los ambientes marginales en una subcultura propia, ¿no es cierto? Y por supuesto, están presentes los sentimientos de culpa, entonces que también puede estar ahí presente, ¿no? Ahora, recordando que la psicopatía a través del tiempo ha recibido muchos nombres, no se olviden, y por eso es que uno se puede confundir. Se habla de manía sin delirio, por ejemplo, locura moral, egopatía, sociopatía, psicopatía, etcétera, muchos nombres. Y cada uno de ellos, obviamente, tiene algunas particularidades, ¿no? ¿Y qué cosa es el trastorno antisocial de la personalidad? ¿No? Bueno, eh, hay que, hay que establecer, ¿no? Que es diferente, ¿no? Aquí en esto se ha metido pues un montón de personajes, ¿no? Y definitivamente no es fácil determinar pues, las características o algún síndrome, ¿no? Generalmente el síndrome, este trastorno de personalidad implica una conceptualización más social. Hemos dicho, aquí se va a analizar o se lo va a clasificar dependiendo de las conductas que van a generar un daño social, ¿no? Y por eso es que el trastorno antisocial, que a veces también lo confunde con la sociopatía, está más bien en relación con las conductas delictivas, en tanto que la psicopatía está en relación directa con los rasgos de personalidad, ¿ya? Entonces, los sociópatas y los psicópatas definitivamente cambian. Vamos a ver por ahí un cuadrito, ¿no? Entonces, en la sociopatía, por ejemplo, generalmente se reactiva una situación, no está conforme, conoce la realidad, pero no está conforme con esto, ¿no? Aquí la agresión y la violencia aparecen sin motivo aparente, ¿no? Recuerden ustedes un líder de un movimiento subversivo, ¿no?
Y, por supuesto, eh, está dirigido a cambiar la sociedad, ¿no? Entonces, generalmente diferenciamos la presencia de la psicopatía primaria con la psicopatía secundaria, por ejemplo, en donde en la primaria hemos dicho que es innato, en la secundaria que paciente, nos ayuda a pensar, por supuesto, de que sí, exactamente la psicopatía con la sociopatía y el trastorno antisocial de la persona son diferentes, ¿no? Eh, Her, ¿no?, también nos habla sobre los factores de la sociopatía, ¿no? Él indica, por ejemplo, que a veces se pueden utilizar como sinónimos, ¿no? Pero la diferencia está en los factores sociales, por ejemplo, con experiencias infantiles, por ejemplo, ¿no? Eh, y que también se debe tomar en cuenta los factores biológicos, psicológicos, genéticos, etcétera, que se usan para delimitar al psicópata, que generalmente es de tipo genético, ¿no? Eh, la psicopatía no es un trastorno mental, sino una personalidad cuyas características catalogadas como negativas, por ejemplo, en relación con los demás, ¿no? Y ahora, entonces, siempre recordemos que cuando hablamos de psicopatía nos estamos refiriendo al conjunto de rasgos de personalidad y de una conducta que socialmente no es aceptada, ¿no? Mientras que el trastorno antisocial se refiere a conductas de tipo delictivas y antisociales. Recuerden, no todo psicópata es un delincuente, ni todo delincuente es un psicópata, ¿no? Entonces, volvemos al diagnóstico diferencial, ¿no? Ya sabemos las características del trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Se describen como individuos intrépidos y ávidos de emociones intensas, ¿no? Snyder decía, por ejemplo, los catalogaba como psicópatas desalmados, por ejemplo, carentes de compasión, arrepentimiento y conciencia moral y con frialdad en los sentimientos, ¿no? Hay otro sistema de diagnóstico de la psicopatía que nos dice que de un total de 29 ítems, eh, 10 son los más críticos, que son estos de acá, ¿no? No saber aprovechar las enseñanzas de la experiencia pasada, falta del sentido de responsabilidad, incapacidad para establecer relaciones interpersonales, falla en el control de impulsos, falla en el sentido moral, actitud crónica o reiteradamente antisocial, ineficacia de los castigos, inmadurez emocional, incapacidad para experimentar sentimientos de culpa y egocentrismo. También hay otro estilo, ¿no? Eh, Hay otro diagnóstico que dice que en las personas mayores de 18 años se requiere solamente 9 criterios para llegar al diagnóstico de psicopatía, que son estos: inconsistencia en la conducta laboral, falta responsable como padre, conducta ilegal, escasa habilidad para obtener relaciones interpersonales duraderas, irritabilidad y agresividad, falta de honradez, impulsividad, mentiras y temeridad. ¿Sí? Entonces, esto se apoya con investigaciones obviamente fisiológicas, con investigaciones sociopsicológicas y por supuesto con el juicio clínico de los psiquiatras, de los psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que tienen sus propios criterios para ir delimitando a la psicopatía. Hay una evaluación moderna, sí, por ejemplo, Cook y Michi nos dicen que para hacer el diagnóstico de psicopatía se requieren solo 3 factores: la dimensión personal, emocional o afectiva y antisocial, ¿no? Aparentemente esto recoge mejor información, pero la PCLR sigue siendo lo mejor que se utiliza para el diagnóstico de psicopatía. En la dimensión interpersonal, pues vemos que la persona es locuaz, ¿no es cierto? Es presuntuoso, con un desmesurado sentido de valía, mentiroso por naturaleza y manipula. En la dimensión emocional, hemos dicho que presenta un afecto superficial, la relación no profundiza en las relaciones que establece. Es insensible, despreocupado por lo hecho de lo demás, no siente culpa, no se responsabiliza de sus propias acciones. Y esto es importante porque he visto en muchos psicópatas que los encuentran cometiendo un delito, por ejemplo, y dicen, no, estamos jugando. Y el estilo de vida es apático, ¿no? Por lo tanto, es un parásito, es impulsivo, irresponsable, ¿no? Y vive a costa de los demás, el parásito, ¿no? Y no tiene ni meta ni objetivos, ¿no? Y, por supuesto, eh, ahí tenemos las características de GER, las 20 que ya las hemos mencionado. Ustedes las pueden revisar una por una, ¿no? También tenemos aquí lo de las 16 características de Kickel, también lo pueden revisar ustedes, ¿no? Pero hay más, ¿no? O sea, no son solamente 20.
Por ejemplo, hay un caso que yo vi y le encontré 43 características. 43. Entonces hay más, ¿no? Aparece normalmente en la adolescencia, conductas antisociales, no experimentan sentimiento de culpa, falta absoluta de autocrítica, no aprenden con la experiencia vivida, ¿no? Son anormativos, tienen dificultad de la inserción social, le atraen los conflictos de las personas, usan palabras abstractas y rimbombantes, por ejemplo, tienen gran poder de convicción y sugestión, tienen encanto externo, cara de ángel, no prevén el futuro, son impredecibles, tienen reacciones desproporcionadas, no pueden seguir un plan de vida, son egocentristas, son agresivos, no pueden sentir un genuino interés por los demás, sus relaciones sociales son superficiales, toleran mala frustración, son inestables, tienen promiscuidad sexual, son irresponsables, mienten con frecuencia, no prevén situaciones, etcétera, ¿no? Y dependiendo, por supuesto, de la zona del cerebro que esté alterada o la zona del cuerpo, por supuesto, se va a ver eh, el comportamiento. Esto ya con el advenimiento de la neurociencia, ¿no es cierto? Ahora ya no es que porque yo lo veo, no, ahora ya se puede probar en qué área del cerebro está dañada y cuál sería la consecuencia o la explicación de todo eso, ¿no? Entonces, Herr insiste que son depredadores sociales que tienen encanto, manipulación y son muy despiadados, ¿no? Eh, Eso lo conocemos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y Garrido Genovés destaca dos características más: la capacidad de ocultamiento, o sea, astucia, y la simulación, y la capacidad de obtener dominio y control sobre el ambiente. Muchas veces se dice que los psicópatas son muy inteligentes. No es cierto, son astutos, que es diferente. Tienen una capacidad de detectar inmediatamente qué es lo que desea la persona que tiene enfrente. Poder, sexo, dinero, si tiene miedo, no tiene miedo, etcétera, ¿no? Entonces, y por supuesto, ocultan sus intenciones fácilmente, ¿no? Tenemos muchas facetas en nuestra vida, ¿no? Y según Lican nos dice que esto se produce por, tiene una teoría del temor o del miedo, ¿no? Bajo miedo, pobre condicionamiento y aprendizaje pobre aprendizaje de evitación, efectivamente. Ya le decía que los niños aprenden, es que se sienten desprotegidos, ¿cierto? Abandonados, ¿no? Y eso les va a generar rechazo, ¿no? Pero van a sobrevivir, o sea, van a perder el miedo. Los niños maltratados en la infancia pierden el miedo. Si tienen padres agresores, van a perder el miedo, ¿no? Y a futuro ya no le van a tener miedo, porque el papá representa la figura de autoridad, ¿no? Y se hace un círculo vicioso, por ejemplo. Un niño psicópata va a ser un marido psicópata después, va a ser un compañero de trabajo psicópata, un padre psicópata, y vuelve el círculo. ¿Cómo lo vemos nosotros eso en la práctica cotidiana? Por ejemplo, en niños hay egocentrismo, son coléricos y agresivos, manipulan y mienten y tienen falta de culpabilidad, son crueles, son incapaces de comprender el punto de vista y las emociones de los demás, son irresponsables y tienen irresponsabilidad permanente. Eso se ve en los niños. Y no me vengan a decir a mí que no se puede hacer diagnóstico de psicopatía en menores. No, una cosa es que no quieran, o que tengan miedo, o que no conozcan. Insisto, la cobra es cobra desde que nace hasta que se muere. ¿Y cómo es en el comportamiento en el trabajo? ¿No? Lo primero que hace un psicópata ingresa a la organización, a la institución, evalúa la situación, manipula y cuando se siente frustrado, confronta. Eso es lo que hace cualquier trabajador. ¿Y cómo se ve, por ejemplo? A ver, un momento. Por ejemplo, en las relaciones sentimentales. Elige a una pareja, la deslumbra, la explota, y cuando se da cuenta, obviamente va a ser algo terrible, que ya no va a tener escapatoria. ¿Y cómo se comporta una pareja psicópata? Tiene desapego hacia los niños o la educación es muy punitiva, tiene exigencias irracionales, tiene un comportamiento errático, es violento de palabra o obra, miente habitualmente, suele ser un parásito, puede abusar del alcohol y drogas, no tiene amigos, solo conocidos, es muy difícil de conocer, es manipulador y siempre vive al límite de la ley. Esa es una pareja psicópata.
¿Y cómo es un padre psicópata? Bueno, tiene falta de normas, es cruel, tiene desapego afectivo y es egocentrista. Hugo Marietán ha escrito unos libros preciosos, por ejemplo, pueden leer ustedes, uno de ellos se llama Mujeres ancladas en psicópatas, el otro se llama El jefe psicópata y otro El complementario y su psicópata, que nos van a explicar el comportamiento de todas las personas en el medio que nos rodea, ¿no? Entonces, hay una diferencia y un contraste entre ambos, entre la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad, de acuerdo a lo que nos define la APA, ¿no es cierto? El trastorno antisocial de la persona tiene un patrón de desprecio y violación de derechos de los demás que empieza también en la infancia o en principio de la adolescencia y en la edad adulta, ¿no? Tiene características, sí, por supuesto, ¿no? Es irritable, no tiene remordimiento, ¿no? Y por supuesto tiene un estilo de vida eh, socialmente desviado, ¿no? Es decir, es impulsivo, irresponsable y generalmente comete eh, delitos, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que cuando la conducta genera daño social, se habla de trastorno social o también de sociopatía, ¿no? ¿Difieren? Sí, difieren ambos. Los psicópatas, aquí se utilizó como sinónimo, lo estoy haciendo la referencia igual, como sinónimo de sociopatía como trastorno disocial de la personalidad, ¿no? Difieren en características conductuales, por ejemplo. Ambos manejan una inatuación y agresividad, por ejemplo, ¿no? Pero va a diferenciarse en la manifestación, ¿no? No todo delincuente es psicópata, ya hemos dicho, ¿no? Entonces, más bien vamos a ver que en ellos hay una relación y muchas veces tienen características que se superponen, ¿no? Eh, También la psicopatía es un conjunto de rasgos de personalidad, ya lo dijimos, y podemos revisar los criterios nuevamente que ya están establecidos, tanto el de Kickley como el de Herr, y los criterios de la APA para el trastorno antisocial de la personalidad. Y también vamos a tener que definir y comparar entre un trastorno antisocial de la personalidad con un trastorno psicopático. Perdón, ya se me venció el tiempo, un término, ¿no? Y vamos a ir viendo de que aquí en el antisocial es un desprecio hacia las normas, por ejemplo, ¿no? Y aquí simple y sencillamente no respeta ciertas normas sociales, ¿no? Mientras estas son normas legales, acá son normas sociales, por ejemplo, usarse el semáforo en rojo, ¿no? Entonces, hay una despreocupación de los sentimientos de los demás, la capacidad de empatía, por ejemplo, acá no se adaptan a las normas sociales. Por ejemplo, respetar el estacionamiento, ¿no? Son deshonestos, ¿no? Acá son irresponsables, aquí son impulsivos, acá tienen dificultad para mantener relaciones duraderas, por ejemplo, ¿no? Hay irritabilidad, también aquí hay baja tolerancia a la frustración, hay despreocupación, aquí hay incapacidad de culpa, ¿no? Irresponsable presidente, ofende y sobre todo ofrece racionalizaciones de su comportamiento conflictivo, ¿no? A falta de remordimientos, acá puede haber un trasfondo, por ejemplo, o el trastorno ya se manifiesta en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Acá se dice que tiene que ser, para hacer el diagnóstico de trastorno de personalidad, por lo menos tener 18 años. No, no es cierto, porque también la OMS dice que los que tienen trastorno antisocial de la personalidad, igual que o sinónimo psicopatía, ¿no? A partir de los 15 ya llegaron a una madurez, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Pero hay pruebas que nos indican de que esto empezó antes de los 15 años, ¿no? Y que tiene un comportamiento antisocial, sí, eso lo puede encontrar como criterio del APA, ¿no? Igual aquí hemos hecho una comparación entre la psicopatía y la sociopatía, por ejemplo, ¿no? Acá son capaces de conocerse, concentran las reglas básicas, ¿no? Son carismáticos, por ejemplo, acá tienen dificultades para eso, ¿no? Cuanto mayor es la psicopatía de una persona, menor su disposición a empatizar. Acá no, pueden llegar a empatizar. Y aquí tiene, por ejemplo, los líderes, por ejemplo, de grupos subversivos, por decir un ejemplo, ¿no? Aquí puede tratar de ceder a sus impulsos, ¿no? Más o menos funcional dependiendo lo que le conviene. Acá no, acá son personas impulsivas, ¿no? Son más hábiles para camuflarse en la sociedad, acá no. Siempre se ven rechazados y envueltos en situaciones excepcionales, ¿no? Pueden escalar socialmente, sí, pueden ser banqueros, por decir, acá no, ¿no? Porque ya se los conoce, ¿no? Entonces, como ustedes verán, no podemos meter en un solo saco
a un disocial, que es mi vecino, que se pasa el semáforo en rojo, lanza la basura por la ventana, a un sociópata, un líder de un grupo subversivo, que consideraba que este era un sistema, una sociedad que no valía la pena y que habría que cambiarla, obviamente destruyendo la que había. Al antisocial, por ejemplo, como se me ocurre a mí, un ex asesor, ¿no?, que comete actos delictivos supuestamente para hacer algo positivo. De un psicópata, por ejemplo, que es un banquero, ¿no?, y que sencillamente lleva a la ruina a muchas personas cuando tiene un préstamo, por ejemplo. Por eso también me he preguntado yo si los que trabajan en la SUNAT no son psicópatas, porque ya saben, la SUNAT eh, no te perdona nada, ¿no? Y lo selecciona para entrar ahí, ¿no? Entonces, en la psicopatía es un desorden de la personalidad, ¿sí? Entonces, aquí se interesan los rasgos de personalidad. En el trastorno antisocial son las características que vulneran las normas de la sociedad, o sea, delitos. El trastorno de disocial se relaciona con conductas violentas y potencialmente criminales, pero no siempre es así. Por ejemplo, obviamente es una falta cruzarse el semáforo en rojo, pero no es un delito. Claro, se infringió una norma, estamos de acuerdo. Y la sociopatía, aquí la persona sí conoce la realidad, ¿no? Tiene una especie de sentido moral, ¿no?, pero es diferente a lo que piensan los demás. Por ejemplo, yo le puse aquí de sus padres. Saben cómo es esta sociedad, pero ellos no la comparten, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que recordar siempre que la psicopatía es genética o congénito y que tiene los rasgos y que definitivamente no cambia. El trastorno disocial de la personalidad se ve en el aprendizaje, tanto en la familia, la sociedad, es lo que moldea en el trastorno disocial de la personalidad. Y generalmente lo analizamos por conductas o actos criminales o delictivos. ¿Puede mejorar su conducta? Puede mejorar su conducta cuando se le pone normas. El disocial, no, simplemente no respeta normas familiares, sociales, etc. Tiene conductas violentas y potencialmente criminales, ¿sí? Por ejemplo, se pasa el semáforo en rojo y arrolla a una persona. ¿Puede cambiar? También. El sociópata conoce la sociedad que vive, pero no le gusta. Quiere cambiarla, quiere desarrollarla de una manera diferente, ¿no? No acepta la forma en que se desarrolla y desenvuelve la sociedad. Quiere cambiarla. Puede mejorar también su conducta. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, los psicópatas, ¿en dónde están? Aquí el problema sería nosotros como sociedad encontrarles un trabajo a los psicópatas. Por ejemplo, hay banqueros, políticos, administradores. Dependiendo del nivel intelectual y también la apariencia física, pueden ser espías, pueden ser diplomáticos. Y si impera la fuerza física, pues tiene boxeadores, escaladores o comandos, por ejemplo. Los antisociales hay que darle un tratamiento sociocriminal, es decir, normas precisas, pero en el Perú hay normas criminal impelentes que facilitan el delito. En los disociales, algo parecido, ¿no? Y en la sociopatía también, o en todo caso, pues, que estudien futurología y que creen una sociedad diferente a la que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué se debe hacer en la psicopatía? Detección precoz en la infancia. Así de sencillo. Y si los detectamos, hay que ayudarles a desarrollar habilidades según sus potenciales neuropsicológicos o de los rasgos de personalidad que tengan. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo veo que ese chico es guapo, inteligente, bueno, pues que estudie para ser espía, por decir un ejemplo, o que sea político, ¿no? Eh, Aquí en el trastorno disocial, en los pequeños hay que ayudarles a incorporar normas. En los disociales, enseñarles el respeto a las normas sociales, a las normas éticas, las normas morales. Y en los sociópatas, enseñarles a aceptar la realidad, ¿no? En todo caso, que contribuyan a un cambio, ¿no?, en el mundo que nos rodea, ¿no? Eh, ¿Y qué debe hacer entonces? ¿Qué hay que enfatizar? ¿No? Que la familia debe criar a los niños con afecto para que haya un correcto desarrollo emocional, cognitivo y conductual. En el aspecto académico, en general,
se debe seleccionar a los nuevos integrantes, ¿no? Es decir, con programas adecuados a la realidad, ¿no? Entonces, eso es en las personas, en las universidades, en las instituciones policiales, el ejército, etc. La sociedad debe brindar oportunidades según la capacidad y las características. Hay que buscarles trabajo, porque estigmatizamos nosotros a las personas. Alguien que sale de Urigancho y pasa por su casa y le dice, mire doctor, acabo de salir de Urigancho, no tengo dinero para mi pasaje, ¿me permite barrerle su casa y me da una propina para ir? Yo dudo de que alguien le diga, sí, pase señor, barra la casa. También son parte integrante de la sociedad, que piensan de manera diferente, actúan de manera diferente, estamos de acuerdo, ¿no? Y el Estado, programas educacionales, ¿no? ¿No? Por ejemplo, dependiendo de la capacidad intelectual, por ejemplo, las habilidades, porque hay que ser realistas, no todos los niños van a ser ingenieros, médicos, abogados, pueden ser de otras carreras, otras carreras técnicas, ¿no? Fomentar la salud mental, a mí me alegra muchísimo que haya, por ejemplo, el Centro de Salud Mental Comunitario, no discuto el nombre, pero por lo menos ya hay atención, ¿no? Programa de salud para detectar ese tipo de alteraciones, ¿no? Y las leyes acordes a la realidad, pues eliminar el 2 por 1, ¿no? O el monto mínimo, que no ayude en nada, ¿no? Porque sencillamente los delincuentes ya saben, ¿no? Monto mínimo, no diga el monto mínimo, roba por poquitos y nunca lo van a meter preso. Entonces, como ven, hay algunas características que debemos resaltar nosotros en nuestra evaluación para distinguirlo a los psicópatas, sociópatas, antisociales y disociales, ¿no? Eh, Muchas gracias. Le deseo que la paz y la armonía los acompañen. Y siempre le debo recordar algo que yo le enseño a mi nieto, ¿no? Se llama Moisés segundo Jaciel Ponce Malaver Silva. Todo lo que no estudies puede ser usado en tu contra. Toda la baja, Javier. Muchas gracias, amigos. Gracias, doctor Moisés Ponce Malaver, una excelente presentación y hay varias preguntas. Tenemos unos minutos también para no cansarnos, doctor, porque ha sido una brillante exposición, ¿no? Gracias, doctor. Mientras van escribiendo los colegas, compañeras, compañeros sus preguntas, ahí sí una pregunta que siempre me ha resonado, ¿no? Y que pues, en las conversaciones que tenemos nunca he tenido la oportunidad de planteársela, ¿no? Este, Así como existen algunos trastornos o condiciones o rasgos de personalidad, entre comillas, funcionales, ¿no? Existe la psicopatía funcional, ¿no? Hay un libro bien interesante de Kevin Dutton, La sabiduría del psicópata, donde coloca estos rasgos psicopáticos que usted nos ha mostrado, pero de forma más, digamos, suave, ¿no? Por ejemplo, el encanto superficial del psicópata, que en un líder sería el carisma, ¿no? La manipulación del psicópata, que en un líder sería la capacidad de influir, el engañar, el arte del engaño por la persuasión, ¿no? El psicópata que se inventa historias intrincadas, y un líder es un visionario, ¿no? O el psicópata que es impulsivo, pero un líder, aquel que corre riesgos, ¿no? O que busca de emociones del psicópata, el líder se orienta a la acción, ¿no? O que el psicópata tiene una pobreza emocional, mientras que el líder tiene capacidad de tomar decisiones en momentos difíciles, ¿no? ¿Existe la psicopatía funcional, doctor Moisés Ponce Sí, por Malaver? supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso se llama psicópatas adaptados y psicópatas no adaptados, ¿no es cierto? Y nos guste o no, eh, las mejores páginas de la historia de la humanidad han sido escritas por psicópatas y encima homosexuales. Tiene Alejandro Magno, tiene usted a Julio César, a Ricardo Corazón de León, se me ocurre a mí a Tupac Yupanqui también. Entonces, como ven, sí son funcionales, ¿no es cierto? Y obviamente como tiene esa característica de no tener miedo, se arriesgan y se convierten en héroes, ¿no es cierto? ¿Mm? Genial, genial, bien, doctor. Vamos a sintetizar algunas preguntas. Ricardo Santos nos consulta una pregunta bien interesante que creo que ha sido debatida en muchos tribunales en Estados Unidos, doctor. ¿La psicopatía, los trastornos de personalidad, los podemos considerar como enfermedades? Y si es así, una persona que comete un delito y se le diagnostica de psicopatía,
pudiera considerarse como una enfermedad que ya nací así y que, bueno, propio de mis genes, de mi Ujú. demás, y que se me absuelva, ¿no? Hubo un caso Ujú, famoso en ujú. Estados Unidos, ¿no? Sí, Doctor, sí, ¿qué nos sí. puede decir? No, la psicopatía simplemente es una forma de ser. Así es como uno nace rubio, otros nacen negros, trigueños, etcétera. ¿Ya? Y no es delito nacer negro o nacer rubio. Y cada uno tiene sus características particulares. Así nació. El problema que se discute es que eso tiene un sustrato anatómico. Y por lo tanto, si yo nací con una lesión a nivel cerebral que hace que yo sea impulsivo, agresivo, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido así? Pero hay ¿qué le digo? Eh, Estudios en Alemania muy buenos que se llama la imputabilidad del psicópata, en donde se demuestra que esa persona es como si fuera, no por ser rubio, le va a sancionar diferente a ser negro o diferente a ser trigueño. Simple y sencillamente es una forma de ser, ¿no? Que hay algunos que pueden trabajar, son integrados, estamos de acuerdo. Hay otros que se van al campo delincuencial. Los integrados, pues ya dije, son congresistas, son banqueros, etcétera. Y los otros pues son delincuentes, ¿no? Hay otra consulta, doctor. La psicopatía puede presentarse en un niño adoptado, pero con antecedentes genéticos de padres con dicha patología y con problemas legales evidentes. Gracias. El doctor Juan Bustamante Sí, nos no, no, consulta. no, sí, se tiene un factor genético congénito, no importa que sea adoptado o que sea propio. Oscar Pasco nos consulta. Bueno, utilizando las metáforas que tiene señalado el autor, si la cobra es cobra desde que nace, ante la psicopatía encontrada en niños, ¿qué podemos hacer? ¿No? Hay un Ujú, tratamiento desde el punto de vista neurobiológico en las áreas implicadas de la empatía, instintos de agresividad, sexualidad, no podrían madurar a diferencia del adulto, ¿no? ujú. No, simplemente es lo que yo les he dicho, que habría que buscarle un trabajo. Si esta persona, por ejemplo, yo veo que es inteligente, que es guapo, que es muy hábil, que estudie para espía, pues, o diplomático, ¿no es Ujú. cierto? Y si es violento, fuerte, tiene buena musculatura, pues que se mete pues, a hacer comando o que sea boxeador. ¿No? Entonces, porque no va a cambiar, ¿no? Solamente nosotros le vamos a ayudar a dirigir lo que tiene para que sea útil. Otra consulta, doctor, ¿cuál es la diferencia entre ese egocentrismo y pobre o nula empatía del psicópata versus el narcisista? ¿O es Ujú. lo mismo? Son cosas diferentes, ¿no? Eh, el egocentrismo es hacer que todo gire alrededor mío. O sea, todo está para mí. Sin mí no hay nada. ¿Sí? El narcisismo es que yo considero que me merezco eso, porque soy especial, porque soy guapo, soy inteligente, etcétera, ¿no? Como ve, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, el egocentrismo puede, por ejemplo, se me ocurre a mí que yo tenga un CI de 125, ¿no? Y yo digo, no, ese trabajo lo hago yo porque yo soy inteligente, ¿no? Es cierto. En cambio, el otro no tiene 125, pero dice, no, yo soy lo máximo. Otra pregunta, doctor, ¿por qué se produce en la psicopatía el trastorno de consumo de sustancias? ¿Por qué hay una alta correlación del consumo de sustancias entre los psicópatas? Gracias por su excelente ponencia. Porque sencillamente están buscando una emoción. Como no tienen emociones, no sienten, no saben lo que es el afecto, el cariño, etcétera, buscan esa emoción. Y por eso es que se arriesgan en consumo de drogas, en tener relaciones sexuales con cualquiera, incluido menores, deportes riesgosos, etcétera, ¿no? Entonces, ellos no han nacido para entender los sentimientos, igual que nosotros. Voy a poner un ejemplo bien dramático, ¿ya? Yo puedo ser un médico brillante, pero jamás voy a poder comprender cómo son los dolores del parto, porque eso solo lo saben las mujeres.
Y por más que yo diga, no, yo quiero sentir los dolores de parto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer eso. Y por más que lo haga, nunca voy a llegar a sentirlos. Pero eso me lleva cada vez más, cada vez más, cada vez más, tratando de encontrarlo eso para ver si eso es cierto. Y entre ellos está el consumo de drogas. Mm. Otra de las características de la psicopatía, no quiero, que sería importante poder también escucharlo desde su perspectiva, doctor, es esta, digamos, pensamiento, ¿cómo llamarlo? Ultrarracional, ¿no? Utilizando este ejemplo clásico, ¿no? De que llega un vagabundo al hospital, ¿no? Y hay 5 personas que necesitan 5 trasplantes de órganos, y viene un médico y mata al vagabundo y trasplanta los 5 órganos. Mira, ha muerto uno, pero he salvado 5 vidas, ¿no? Uh ¿Dónde -huh, está uh -huh. lo malo ahí, ¿no? He podido Sí, salvar a varias vidas, ¿no? uh -huh. Que se quejan de mí, ¿no? Entonces, ¿ese es un Y, pensamiento ultrarracional o ve al humano solamente no, como no, un no. objeto? Ya le dije, se llama empatía negativa. Sacrifico a uno para salvar a otros, pero hubo un sacrificado, ¿no es cierto? Empatía negativa. ¿Es compatible con condiciones de discapacidad intelectual y psicopatía? Nos pregunta Carlos. No, bien difícil, bien difícil. ¿Ya? Por ejemplo, una persona con una incapacidad intelectual o discapacidad intelectual, por ejemplo, no va a poder planificar ni nada por el estilo. Muy bien, han sido varias preguntas, doctor Moisés Ponce Malaver. Muchas gracias nuevamente por su amabilidad, su generosidad. Ah, y con la esquizofrenia, ¿puede haber Sí, psicopatía sí, y sí, esquizofrenia? sí, sí, porque son dos cosas diferentes. Es como de mi color de piel, le puede caer un sinnúmero de enfermedades o no. Ujú. ¿Ya? El problema está en que las escuelas de formación, tanto de psicología como de psiquiatría, no llevan un curso de especial de personalidad normal o personalidades anormales o patológicas. Quiero poner un ejemplo físico para que se entienda. Voy a poner un chino, un oriental, un escandinavo, un blanco, uno de Sudáfrica, un negro, y un trigueño peruano. A los tres les golpeo en la mano con la misma intensidad y los tres van a tener una equimosis. ¿La equimosis será igual, se verá igual en los cuatro? Definitivamente que no. En el blanco se va a notar más, en el trigueño un poquito menos, en el amarillo un poquito distorsionado, en el negro ni se nota. Pero ahí está. Lo mismo pasa con la psicopatía, con el trastorno antisocial de la personalidad, que al tener eso, yo tengo una imagen ahí, que es su personalidad, le cae un rayo, en este caso la psicosis, y le desarma la personalidad, pero las manifestaciones van a ser diferentes. No es lo mismo las manifestaciones de la esquizofrenia en un psicópata que en un histriónico, que en un narcisista o en un obsesivo compulsivo. Son manifestaciones diferentes, porque son cosas diferentes. Ujú. Acá nos consulta también, doctor. Mi jefe es psicópata. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer? Es Nada. complicado. Simplemente no va a cambiar, sino que no se preste para eso. Ujú. ¿No es cierto? No hay que darle gusto, no hay que prestarse para eso. Por ejemplo, como todo psicópata es controlador, ¿por qué le va a dar la chance a usted que le llame la atención llegando tarde? ¿No es cierto? Entonces, ocurre de que relacionarse con un psicópata es obviamente complicado, pero nosotros favorecemos la manifestación o desencadenar conductas o actitudes del jefe que me van a perjudicar. Si este es agresivo, ¿por qué tendría yo que gritarle? Me va a gritar más y me va a pegar. ¿Es cierto? Mejor lo escucho y hago lo que tengo que hacer, no le hago caso, pues, ¿no? Ujú. Juan tiene otra consulta interesante. Puede un alemán durante la Segunda Guerra Mundial ser considerado en dicho periodo sociópata? Pues el país entero se encontraba con un pensar casi definido. ¿Era un sociópata o toda la sociedad estaba yendo hacia un mismo No, sitio? no.
No, ahí había una mezcla entre psicópatas que dirigían y sociópatas que eran los que creían que tenían que cambiar a la sociedad, tenían que eliminar porque necesitaban un espacio vital, etcétera, etcétera. Y por eso vino el Shoah. ¿No es cierto? Sí. Ujú, una combinación. Y una última pregunta, doctor, ya para no agotarlo. Edwin González nos consulta para poder precisar el concepto de asocial y Ajá, ok. parasocial. Asocial es aquella persona que no le interesa el mundo, la sociedad, el mundo en general, y prefiere aislarse de ella, hacer su propio mundo. Y generalmente, nosotros vemos, se meten al convento, ¿no? De clausura, se van a vivir, no le interesa el resto, no quiere relación con es un asocial, no le interesa asociar. Y los otros, los parasociales son personas que nacen pero se desarrollan en un ambiente propicio, que son la subcultura de la delincuencia, por ejemplo. Ahí tiene bandas, tiene carteles, etcétera. Pero también en otros grupos, por ejemplo, grupos de fanáticos religiosos, pido nada, solamente ellos, ¿no? Políticos, grupos sociales, grupos religiosos, esos son los llamados parasociales. Viven al margen, o sea, diferente al costado de nosotros, junto con nosotros, pero no se mezclan. Como se dice, juntos pero no revueltos. Son como esos subgrupos, no sé, específicos o aislados dentro de la misma comunidad, dentro de la misma sociedad. Así es, así es. Mm, Genial. Bien, gracias nuevamente, doctor Ponce Malaver, por su gentil presentación. Ha sido bastante claro. Creo que todos han quedado satisfechos Ujú. por esta excelente presentación y será hasta otra oportunidad. Gracias, doctor Moisés, Bueno, por su amabilidad. muchas gracias. Quiero mandar un saludo a todos los amigos que nos escuchan y especialmente a nuestro amigo de México, ¿no? También hay colegas que he visto de otros lugares, por ejemplo, ¿no? Nuestro amigo Ricardo Santos de México. Muchísimas gracias. Un saludo desde Lima, Perú. ¿Sí? Laila Top. Buenas noches. Gracias, doctor Moisés. Y para finalizar, colegas, les hacemos extensiva la invitación a las actividades que estamos realizando desde Yachay. Pueden ustedes acceder con este código QR a nuestro grupo de WhatsApp, donde vamos a ir a compartir la grabación de esta presentación. Vamos a compartir también otras grabaciones y otras actividades que realizamos. El 13 de diciembre, el siguiente viernes, tenemos un simposio gratuito. Vamos a hablar sobre la catatonía en el siglo XXI, las evidencias, perspectivas clínicas y científicas actuales, un evento gratuito. Y el 20 de diciembre tenemos un webinar especializado donde vamos a hablar acerca del litio, todo lo que necesitas saber para la práctica clínica de litio. Ahí le dejamos la información y quien quiera unirse a nuestro grupo, donde vamos a estar siempre compartiendo información, puede escanear el código QR y seguirnos. Gracias a todos por su gentil atención. Estamos en contacto. Hasta luego. Buenas noches con todas y con todos.